Bueno, hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a trabajar con el texto La tarea del traductor de Walter Benjamin. Este texto fue escrito en 1923. Eh, Benjamin forma parte, junto con Adorno y Horkheimer, del grupo de la Escuela de Frankfurt, conocido como la Escuela de Frankfurt. Sí, este grupo funcionó en Alemania, sí, a principios del siglo XX. Respecto de Benjamin, era alemán, era filósofo y era traductor. Eh, Fue traductor de Baudelaire y de Proust al alemán, del francés al alemán. En este trabajo, este texto de Benjamin, vamos a ver, digamos, distintas concepciones que van a continuar en futuros trabajos, ¿no? Como está como el germen de otros trabajos posteriores. En principio, cuando hablamos de traducción, sí hay una relación entre, eh, digamos, no, primero vamos a especificar que Benjamin está pensando en la traducción de obras literarias, ¿no? Específicamente de la poesía. Entonces no es cualquier traducción, sino que su reflexión tiene que ver con la traducción de la obra literaria, ¿sí? ¿Cómo está concibiendo la obra literaria? Bueno, en principio va a decir que la esencia de la obra literaria no es informar, no es un mensaje, ¿sí? Y por otro lado va a trabajar con el concepto de traducibilidad, es decir, la obra literaria tiene cierta significación, que se manifiesta en su capacidad, en su traducibilidad, es decir, su capacidad para ser traducida. Y por otro lado, establece una relación entre esa obra literaria y la traducción. ¿Cuál es la relación? Es decir, la relación de supervivencia. En este sentido está pensando que la obra literaria no necesita de la traducción, es decir, es autónoma, es independiente, ¿sí? Sin embargo, sí es individual, digamos, tiene cierta individualidad, cierto estilo, es autónoma de la traducción, pero hay algo que la conecta, que es la traducibilidad y, en segundo lugar, esta supervivencia de la obra en su traducción. Respecto de la traducción, bien, acá, digamos, ¿qué hace la traducción? Repite, imita, ¿sí? Está orientada al lector. Bueno, hay toda una problemática. ¿Qué debe hacer la traducción? Repetir lo inesencial de esa obra literaria, porque dijimos que, ¿por qué inesencial? Porque la obra literaria no se propone transmitir un mensaje, no es informativa. Bueno, ahí hay una problemática. En segundo lugar, la traducción es posterior al original. ¿eh? Y acá señala Benjamin que las obras más importantes, las obras esenciales, las obras literarias más importantes del canon occidental, no encuentran a sus traductores en la época de su creación, ¿no? Es decir, que ahí hay como dos momentos. ¿eh? Eh, por otra parte, dijimos que la obra literaria sobrevivía, ¿no?, en la traducción. Y en este sentido va a haber en la traducción una prolongación de la vida del original. ¿eh? Cuando habla de vida, se refiere a la historia de las grandes obras de arte, ¿no? En ese sentido, vida, ¿no? Es decir, cómo se inscribe esa historia de las grandes obras de arte. En este sentido, la finalidad de la traducción va a ser expresar una correlación intrínseca entre las lenguas. Es decir, si hay algo que tienen en común estas lenguas, que entran en relación, esta lengua de la obra literaria y esta lengua de la traducción, es que tienen una correlación intrínseca. Y justamente la traducción, ¿qué va a hacer? Va a representar esa correlación.
va a reproducir esa correlación en una forma germinal o condensada. ¿Qué sería, a ver, esta correlación entre estas dos lenguas, ¿no?, que se relaciona? Bueno, en principio voy a decir que hay una convergencia. ¿Por qué? Porque las lenguas no son extrañas entre sí, sino que están emparentadas. ¿Y qué va a ser lo que emparentan a dos lenguas mediante una traducción? Mediante lo que quieren decir, es decir, lo que las emparenta es ese querer decir. Las dos quieren decir un original, quieren decir una obra literaria, quieren decir una obra de arte. Y en esa convergencia, en ese querer decir, ¿qué pasa? Transforman y renuevan lo vivo. El original cambia, pero digamos, no hay una semejanza entre el original y la traducción, sino que hay una transformación y una renovación de eso que es lo vivo, la convergencia, la correlación entre las lenguas, ese querer decir. Entonces, mientras la palabra poética perdura en su lengua, ¿sí?, la traducción va a ser absorbida por esa lengua de llegada, esa lengua de traducción, y va a renovar esa lengua. La traducción lo que hace es dar cuenta de la madurez de la palabra extranjera y al mismo tiempo modifica, renueva la lengua propia, ¿sí? Esta relación entre esas lenguas, esa correlación, esa convergencia, muestra estas lenguas que se complementan en sus intenciones de querer decir, es lo que Benjamin llama la lengua pura. Hay una lengua pura que sería superior, es decir, estas lenguas lo que van a hacer es van a complementarse para llegar a esa lengua pura, ¿sí? Esta lengua pura, dice Benjamin, que en esa lengua pura se complementan las intenciones de esa lengua original del lenguaje poético y las otras lenguas de la traducción. ¿Por qué? Porque ahí conviven las intenciones de esas lenguas, y hay dos intenciones. Una intención de lo designado, entonces, por ejemplo, el ejemplo que pone Benjamin es Brot y Pen, ¿no? Es decir, pan en alemán y en francés. Ahí lo designado es igual. Y esa es la primera intención, sobre lo designado, que ahí es igual, hay equivalencia. Y hay una segunda intención, que esta segunda intención tiene que ver con la manera de designar. Porque, ¿qué son las maneras de designar? Es decir, las palabras significan algo diferente para el alemán y para el francés. Es decir, no son intercambiables. ¿Qué es lo que no puede traducirse? Las maneras de designar, ¿sí? En esta lengua pura, justamente, ¿qué encontramos? Armonía en ese conjunto de maneras de designar, ¿sí? Que si bien digamos, esta diferencia en las maneras de designar permanece oculta en cada lengua particular, aparece visible y armónica en esta lengua pura, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la traducción? ¿De qué vive? Bueno, vive de la prolongación de la vida de las obras, en el inagotable renacer de las lenguas, va a decir. Es decir, que en esa aspiración, la traducción lo que hace es hacer pervivir esa lengua pura. Entonces, el original, ¿qué pasa en la traducción? Se perfecciona, crece. ¿Por qué? Porque llega a esa lengua más elevada, que es la lengua pura. No es la lengua pura la lengua de llegada de la traducción, sino a esa lengua a la que se aspira.
¿Por qué? Porque las lenguas se van completando en ese querer decir, y se armonizan en esa manera de designar. Entonces, eh, la relación de ese contenido con respecto a la lengua es diferente en el original y en la traducción. ¿Eh? Pero ¿qué pasa en esa traducción? Muestra esos pliegues, muestra eso que se mantiene oculto, ¿sí? En la lengua original. En la lengua de la traducción aparece ese pliegue, ese no dicho, ¿sí? Y ahí aparece esta lengua pura, esta lengua superior. ¿Por qué? Porque la lengua original se muestra inadecuada ante su propio contenido. Eh, no solo la lengua original, sino la lengua de la traducción. Eh, Se muestra extraña, muestra majestuosa ante su propio contenido, muestra los pliegues. A partir de esta problemática filosófica acerca de la traducción y de esta renovación que se plantea mediante esa lengua pura, ¿sí? Entre esa armonización de ese querer decir, en esa relación de dos lenguas que van a converger, ¿qué pasa con la figura del traductor? Entonces va a decir Benjamin, así como la traducción deviene en una forma independiente, eh, la tarea del traductor también es una tarea independiente y diferente de la tarea del poeta. ¿Sí? ¿Cuál es la búsqueda del traductor? Buscar esa intención respecto de la lengua a la que se traduce, buscar la intención para despertar el eco en la lengua original, buscar el eco eh, de la obra y de la lengua original en la lengua de la traducción. Entonces, ¿qué pasa con esta intención del traductor? Ahí hay dos intenciones, habíamos dicho, la intención del poeta, del escritor original, y la intención del traductor. Esta intención del traductor es derivada, es última y es más abstracta, porque ¿qué busca? Esa lengua verdadera, esa lengua pura. Es la integración de muchas lenguas en esa única lengua verdadera. Es despertar el eco del original en la lengua a la que se traduce. Entonces, la tarea del traductor va a ser cultivar en la traducción la semilla de la lengua pura. ¿eh? Eh, ¿Qué pasa con la lengua de la traducción? Entonces, ¿qué pasa con la traducción? Entonces, la traducción eh, lo que hace es eh, estar fuera de la lengua, ¿sí? Y llamar, convocar al original para dar resonancia de una obra en otra. Tiene que hacer resonar a esa obra original. La traducción entonces debe hacer resonar en sí misma, debe convocar ese eco de la propia lengua para hacer resonar a la lengua original. ¿Cuál es la lengua de la verdad? ¿En qué sentido podemos hablar de la lengua de la verdad en la traducción? Porque las propias lenguas complementadas, reconciliadas en su manera de designar, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la armonía? Se ponen de acuerdo en la traducción. En ese sentido, hablamos de una lengua de la verdad, una lengua pura. ¿Qué pasa con el sentido respecto de ese significado poético? Bueno, el sentido no se reduce a lo designado, sino ahí el sentido aparece en la manera de designar de la palabra determinada. El sentido aparece en ese eco convocado por la traducción. Acá fíjense que aparece esta idea, ¿no? De la traducción no busca asemejarse al sentido del original,
sino que debe reconocer en esta rearmar en esta lengua en este decir, ¿no? En una segunda lengua, debe reconocer esas maneras de decir. Y ahí fíjense lo que dice Benjamin: para reconocerse ambas lenguas como pedazos, como fragmentos de una vasija, como fragmentos de una lengua superior. Es decir, que en la traducción hay un completamiento del original, pero también de la lengua propia. Es decir, la traducción completa la propia lengua del traductor. El máximo elogio, va a decir Benjamin, de una traducción es que pueda leerse como un original de la propia lengua, ¿sí? Es decir, que la verdadera traducción es transparente. Es transparente. ¿Por qué es transparente? Porque hace brillar esa lengua pura, amplifica su propio medio con mayor plenitud. Es decir, amplifica, hace crecer la lengua de llegada. Es decir, que una traducción al castellano hace crecer al castellano, lo amplifica, lo amplía las fronteras del castellano, al hacer resonar el eco de esa obra original, de esa lengua original con la que se complementa y con la que se hace ver esa lengua pura, ¿sí? Entonces, en la traducción hay una oscilación, hay una tensión entre lo que es la fidelidad y lo que es la libertad. Respecto de la fidelidad, lo que va a hacer Benjamin va a renegar de esa traducción literal, es fiel palabra por palabra o es sintáctica. Hay que ser fiel a ese eco, a esa obra, a esa disrupción en esa lengua para traerla a la lengua de llegada. Y un ejemplo que pone es son las pésimas traducciones del griego de Hölderlin, un poeta romántico alemán, ¿no? Que es tan fiel a la sintaxis griega que ahí, digamos, hace unas traducciones horribles. Y por otro lado, la libertad. Bueno, entonces ahí hay una entre la fidelidad a esa obra original y la libertad del traductor. Bueno, respecto de la libertad, ¿qué va a decir? Bueno, en toda lengua y en sus creaciones, ¿sí? Hay algo que es no comunicable. ¿eh? Eso no comunicable es algo simbolizante o simbolizado. Depende. ¿Qué es lo simbolizante? Solo se hallan creaciones limitadas de esas lenguas. Y lo simbolizado se halla en la evolución misma de las lenguas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que traducir? ¿Qué no se puede no dejar de traducir? Eso simbolizado, ¿sí? Esa unión, es decir, la semilla de la lengua pura es hacer de lo simbolizante lo simbolizado, recobrar la lengua pura para el movimiento lingüístico, va a decir. La virtud de la traducción es traer ese génesis, es unir para ese movimiento lingüístico eso nuevo, que es unir, hacer de lo simbolizante lo simbolizado. Es decir, que la libertad va a estar más bien en la lengua propia, no en la obra. Es decir, la tarea del traductor consiste en liberar en la propia a la lengua pura que está retenida en la ajena. Es decir, ¿qué hace el traductor? Ve aquello que está en esa lengua ajena para liberarlo en la lengua propia, liberar lo que está cautivo en esa obra poética, ¿sí? Liberar, recomponer, darle vida. Y acá tenemos una cita de Pankhurst, es una cita que hace Benjamin, y vamos a leerla. Dice este autor: nuestras traducciones, incluso las mejores, parten de un principio
falso. Quieren germanizar el hindú, el griego. Germanizar quiere decir alemanizar, ¿no? Es decir, las traducciones al alemán, ¿no? Es decir, las traducciones al alemán, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es el principio falso del que parten? Quieren germanizar al hindú, el griego, el inglés, en vez de hinduizar, helenizar o anglizar el alemán. Tienen un respeto mucho más significativo hacia las costumbres lingüísticas propias que hacia el espíritu de la obra ajena. El error principal del traductor consiste en que capta el estado fortuito de la lengua propia, en vez de hacer que ésta sea conmocionada vigorosamente por la lengua extranjera. Más aún, cuando la traducción se hace entre dos lenguas muy distantes, debe insistir en volver a los elementos principales de la lengua misma, donde se unen la palabra, la imagen y el tono. Tiene que ensanchar su lengua y profundizar en ella a través de la lengua extranjera. No puede uno imaginarse en qué medida esto es posible, hasta qué punto cada lengua puede transformarse, cómo se diferencian las lenguas casi solo como los dialectos. Pero esto no es así si se las toma uno demasiado a la ligera, sino precisamente cuando se las toma uno lo suficientemente en serio. Entonces, ¿qué pasa acá? Es decir, mostrar, acceder a complementar estas lenguas en una lengua pura implica ampliar los márgenes de la lengua propia, de la lengua del traductor, conmocionar, ensanchar los límites, no castellanizar a un francés, sino ensanchar los límites para mostrar, ¿sí? Es decir, afrancesar el castellano, para verlo, para ensanchar los límites de nuestra lengua, ¿sí? Acá hay un concepto que podemos retomar del formalismo ruso y que también está ahí sobrevolando, que es el de Ostranenie, ¿no? Que no lo vamos a ver nosotros. El de Ostranenie, ¿qué quiere decir? El extrañamiento. El extrañamiento, desnaturalizar nuestra propia lengua, desnaturalizar, para ampliar los límites. Entonces fíjense que acá está lo que decía. Las traducciones de Sófocles fueron la última obra de Hölderlin. En ellas se precipita el sentido de abismo en abismo, hasta el punto de amenazar con extraviarse en las infinitas profundidades de la lengua. Entonces, ¿qué pasa acá? Es decir, muestra que extraviarse en las infinitas profundidades de la lengua, es decir, extrañar, ver esa conmoción en la lengua propia, ¿sí? Y acá, para terminar, como habíamos dicho, que Benjamin fue un traductor de Baudelaire, ¿sí? Y de Proust. Bueno, traje un par de versos al lector de Las Flores del Mar de Baudelaire, ¿no? Traducción al castellano, para ver y para pensar, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos pasa? Y vamos a leer. La necedad, el error, el pecado, la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos, y alimentamos nuestros amables remordimientos como los mendigos nutren su miseria. Nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes. Nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones y entramos alegremente en el camino cenagoso, creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas. Bueno, es decir, ¿qué vamos a ver en esta traducción? ¿Hay algo comunicable? ¿Hay algún sentido? No, el sentido tiene que ver en esa disrupción, en ese extrañamiento, en ese completamiento de las lenguas. Bueno, les pido que vuelvan al texto, que aborden ese texto que vimos distintas entradas, distintas citas, para tratar de ver y de entrar, de ver, bueno, en qué está pensando Benjamin cuando habla de esta lengua pura, ¿no?
de esta traducción, esta relación entre una obra original y traducción, que lo que hace es ensanchar, ensanchar las lenguas, ensanchar, hacer crecer. ¿Por qué? Porque nos ponen en los abismos, nos lleva a esa lengua pura, a, 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 a ver, digamos, eso que estaba oculto, ¿no? A mostrar, a traer ese eco, eso disruptivo del original en esa traducción. Eh, bueno, seguimos la próxima. Buena semana.